eso, ¿no? O sea, aquí no se trata como de consignarles algo, ¿no? Así tiene que ser porque nosotros lo decimos en público. O sea, esto se tiene que discutir, porque al fin y al cabo es algo que nosotros podemos exigir. Obviamente, nosotros que tenemos un poco, o hemos tenido, por decirlo así, algunas batallas en torno a esta cuestión, que o sea, la problemática que hay de diferencias de programa político. Es decir, si nosotros decimos no lo vamos a conseguir en la Cámara de Diputados, los compañeros, por ejemplo, de otras organizaciones, incluyendo la NUE, dicen sí, ya hay una diferencia ahí que tiene que ver también cómo entendemos el problema, de dónde lo entendemos, cómo se va a resolver. Esa es la razón de este tipo de puntuaciones, de decir, bueno, estas son las demandas, pero me parece que lo importante es que hicimos un poco de esfuerzo para discutirlas, avalarlas o rechazarlas en ese sentido, para ver a nosotros qué nos parece, cómo lo vemos, incluso cuáles son nuestras propias perspectivas, para que esto no sea nada más de razón de una cabeza, dos o tres, sino sea de todos los que estamos aquí. Porque eso le va a dar fortaleza a las demandas. O sea, si tenemos demandas que no conocemos, con las que no estamos de acuerdo, o con las que ni siquiera las tenemos claras, pues no vamos a saber hacia dónde vamos. Pero si las discutimos y estamos conscientes de lo que estamos haciendo, entonces cada uno de nosotros tenemos a alguien con claridad que puede ir a representarnos o puede ir a convencer al vecino o a quien sea o ir a discutir incluso con otras organizaciones por qué creemos ciertas cosas de manera amplia. Pues esa es un poco la idea. No sé, quien quiera puede abonar en este momento. Está abierta la palabra para cualquier comentario. Primero, compañero Luis. De allí. A ver, pero es que hay que hacer varias precisiones. O sea, esa es la idea de la... Buenas tardes primero. Buenas tardes a todos. Le solicito a todos los vecinos un aplauso para el compañero Luis y que siga adelante y que no nos abandone. No, ya saben que no, o sea que no hay paso atrás. Sí, buenas tardes. Ya saben que no hay paso atrás, o sea, no hay falla, ¿no? O sea, no vamos a aflojar aquí. Y por eso ahorita es importante que le metamos a la discusión. Miren, tenemos que abordarlo en dos sentidos. Por eso es importante la comisión jurídica. Se reunió este viernes, ¿no? Ahorita yo no pude asistir porque tuve que estar viendo lo de mi proceso. La verdad es que eso me quita mucho tiempo. Pero hay que estar allí. Sin embargo, me imagino que ahorita va a haber avances de esa comisión. O sea, no podemos dejarlo de ver de manera integral el proceso. O sea, hay una lucha política general. Nos guste o no, en este momento es la NUE y el ESME quienes van empujando el proceso. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no con eso. Entonces ahí tenemos que ser primero inteligentes y saber cómo vamos a meter allí un buen uppercut, ¿no? Para esas cosas. Dos, el asunto jurídico francamente es muy complejo. O sea, se ve complicado el asunto de poder golpear jurídicamente. Entonces, esta situación nos va a llevar a luchar políticamente. Ahora, habría que hacer algunas precisiones de las propuestas que piden los compañeros. Yo creo que aquí es importante que todos lo discutamos, a todos le metamos a esa discusión. Primero, ¿cómo definiste el primer punto? Gratuidad, el borrón y cuenta nueva, ¿cómo era? Ajá. No, en el borrón. El primer punto, decía borrón absoluto. ¿Cómo lo? De la ilegal deuda. Es incorrecto, porque, o sea, podemos decir de la ilegal deuda, o de la legal deuda, o de la deuda buena, o de la deuda mala, o como sea. El problema no tiene que ver con la deuda, el problema tiene que ver con el borrón. O sea, ahí, por eso es que es importante que vayamos a hacer un esfuerzo. Primero, si nosotros decimos borrón, es porque efectivamente estamos aceptando que hay una deuda, y ahí ya no puede funcionar. O sea, eso no está en discusión. Nosotros no vamos a aceptar deuda por una cuestión concreta, porque no es legal. Si tiene que ver con la deuda que se adquirió antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Pues ahí hay un vacío legal. ¿Por qué? Porque en la extinción no se contempló qué iba a pasar con la gente que en ese momento debía. ¿Me explico? Si es borrón y cuenta nueva con respecto a la deuda con Luz y Fuerza del Centro, puede ser. Pero de la extinción del 2009 a este momento, nosotros no podemos estar diciendo que borrón y cuenta nueva, porque entonces automáticamente estamos diciendo que sí debemos y que queremos que nos la condonen. No, o sea, aquí tendremos que darle una redacción. Ahorita lo discutimos colectivamente. Tenemos que darle una redacción correcta a ese punto. Dos, ahora sí,
El segundo es gratuidad plena en el servicio doméstico. Pero ahí tendríamos que abrir una discusión de tal manera que no pueda ser rechazado mediante un asunto legal. O sea, que ellos lo rechacen por un asunto político. Está bien que ellos lo hagan. O sea, de todas maneras no va a aceptar nada. O sea, no importa. Que ellos lo rechacen en esos términos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque entonces también la gente que vive en Tecamachalco, en las lomas, etcétera, como es uso doméstico, dejaría de pagar. ¿Me explico? Pero decir tarifa social justa, entonces aniquilamos el asunto del derecho humano. Un derecho no se puede cobrar, ¿no? O sea, ese es inalienable. Bueno, entonces tenemos que buscar una redacción correcta para especificar que es para la economía y las colonias populares. Que paguen los de las lomas, que paguen los hijos de la tiznada, porque son los que los explotan, son los dueños de las empresas. No, que paguen los de Tecamachalco, que paguen ellos, nosotros no. ¿Por qué? Porque es nuestro. En ese sentido, entraríamos a otra discusión, compañeros y compañeras. Los derechos humanos no pueden ser, ¿cómo se dice esto? No pueden ser, o sea, tú eres rico y yo soy pobre. Derechos humanos para ti, para mí, son parejos. Por eso es que yo digo, si es derecho humano, entonces ellos también lo tienen gratis, pues, con unos caserones enormes donde viven 2 o 3 personas, ¿no? Y tienen 80 focos. Ahora, vamos pensando allí, el derecho humano es para todos, rico, pobre, etcétera, etcétera, porque es un derecho para el ser humano como tal. ¿Qué vamos a hacer allí? O sea, en los hechos concretos ya estamos enfrentando a broncas y tenemos que resolverlas. 3. Socialización. Es un tema muy profundo. Muy profundo. No sé si esté claro para todos qué significa socializar. O sea, socializar significa reventar la propiedad privada sobre los medios de producción. En este término concreto, los medios que reproducen la distribución. Es un tema grueso. No por ello es que no es bueno, es lo mejor, es a lo que debemos aspirar. ¿Por qué discutimos esto? ¿O por qué tiene que ponerse aquí? Porque hemos dicho que lo primero que no vamos a hacer es mentir. No somos un grupo clientelar que les dice, no se preocupen, vamos a la marcha y les paso lista y hay que apoyar para este. No, aquí vamos a hablar con la verdad. Francamente está difícil que esta situación se apruebe. Eso es real. ¿Por qué? Porque les meten a madres con la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos van por su tarifa, por una cuenta nueva, tarifa social justa, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Significa más atole con el dedo y más rompernos la madre, eso significa, en rigor. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es hora, compañeros y compañeras, de que volteemos de frente y luchemos políticamente. No hay más, ¿eh? Si nosotros preparamos una iniciativa en estos términos y la presentamos al Congreso, porque es viable, hacemos un desmadre en los medios de comunicación, posicionamos nuestra propuesta, aunque seamos poquitos, le hacemos ruido, ya no se las ponemos cómodas. Esta es una lucha, socializar una empresa es una lucha estratégica. O sea, porque no va a ser socializar CFE, es socializar todo, para que todo sea del pueblo. Pero eso es una revolución, pues, ¿no? Entonces, caminemos, o sea, avancemos, no nos desmoralicemos. Pero tenemos que hablar con la verdad. Eso es importante, ¿no? O sea, sabemos que esa situación es fuerte, porque regularmente se oculta la verdad para mantener al grupo, para poder seguir respondiendo a mis necesidades. Eso es real, ojo. Y aquí, con nuestra práctica política y con nuestra práctica organizativa, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que nosotros no somos ni un grupo corrupto ni un grupo clientelar, de entrada. Y entonces, tenemos que decir la verdad. ¿Y eso qué implica? Más trabajo, más esfuerzo, más involucramiento de cada uno de nosotros al proceso que estamos construyendo. ¿Vamos a poder o no vamos a poder luchar por la gratuidad plena de la luz? No en esta periodo, pero sí podemos luchar por ella más adelante. O sea, nosotros estamos pensando de manera estratégica, a largo plazo. En este momento el SBES está destripando no por los usuarios, por su partido político, por la OPT. De allí, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué papel tenemos nosotros allí?
cómo vamos a aprovechar esa circunstancia para resultar beneficiados, pero cómo eso catapulta el proceso que estamos empujando de gratuidad y de socialización. Ojo, ahí ya nos enfrentamos a otra cosa. No sé si soy lo suficientemente claro. O sea, pongamos que tenemos una ruta general, pero en esa ruta como una avenida. O sea, hay momentos en los que hay como salidas, ¿no? Al Periférico, al Tláhuac, así, ¿no? Ahí van las salidas. Nosotros no nos tenemos que desviar del camino al que vamos a llegar en esa ruta amplia. No nos tenemos que desviar. ¿Por qué? Porque eso le da trascendencia a esta asamblea, compañeros y compañeras. Si esta asamblea se estuviese construyendo y trabajando en torno solamente a resolver un problema de luz, no tiene mucho sentido que sigamos aquí como reuniéndonos y perdiendo tiempo. Francamente, o sea, lo decimos abiertamente. No, estamos para más cosas. Tenemos una ruta general. Vamos a luchar porque la luz es gratis, órale, y no solo la luz. No, o sea, no solo la luz, pues. 2, vamos a luchar porque la industria eléctrica esté socializada. Sí, claro que vamos a luchar, pero eso es una batalla de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucha fuerza. Lo primero que tenemos que hacer para ello es posicionar nuestro proyecto. Pero para poder posicionar nuestro proyecto, tenemos que tener nuestro proyecto definido. Esa es la importancia de la comisión jurídica. La comisión jurídica debe discutir líneas generales que debe vertir aquí en esta asamblea, y esta asamblea es quien tiene que conducir el proceso. Si no, nos volvemos simplemente espectadores de un grupo de notables, ¿cómo se dice?, de iluminados que nos van a dar luz. No, nuestra fuerza radica en la colectividad. Entonces, a mí me parece que esos son los temas que tenemos que discutir. No los vamos a votar en esta asamblea, evidentemente, pero tenemos que establecer una ruta de trabajo que nos permita, primero, tener un proyecto para el asunto de la luz viable, popular, sólido. ¿Con quién? O sea, ¿con qué individuos? Con investigadores, con datos duros. ¿No? O sea, aquí hay gente muy brillante, hay gente que estudió economía, hay gente que sabe de derecho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos que, entre todos, empezar a discutir esa propuesta. Teniéndola, tenemos que hacerla pública. Tenemos la posibilidad de expandirla, sí tenemos la posibilidad. Hace 8 días hablamos, o traíamos la información de que fuimos a IDP Cerro, ¿no? Hoy no vinieron los compañeros porque tuvieron un deceso personal. Algunos compañeros y se tuvieron que ir al CEPEL, pues nos esperaron hoy. Estuvimos trabajando hoy. Bueno, nos mandan una disculpa, pero o sea, la limitación está en pie y van a venir. Los compañeros tienen ahí un trabajo muy fuerte. Se enfrentan directamente a Antorcha Campesina, a los antorchistas, pues, hay los campesinos, los populares, o sea, bueno, ya se han agarrado incluso a chingadazos allí, y son grupos, ese grupo de Antorcha es un grupo de choque del PRI, ¿no? Clientelar, tiene en posesión algunas presidencias municipales del Estado de México, son cabrones, pues, a pronto, y además son muchos, y además de que son muchos, son bravos, ¿no? O sea, son miserables en ese sentido, bueno. Bajo esa lógica, los compañeros han estado batiendo ayer. Nosotros hoy expresábamos cuál era el proyecto general de las asambleas populares que impulsamos conjuntamente. A los compañeros les parece interesante. Se abre una mesa, quien quiera ir dentro de 8 días, adelante, podemos ir. Se abre una mesa de diálogo entre ambas organizaciones, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de esa mesa? Pues que efectivamente nuestros planteamientos y nuestras posiciones en términos estratégicos a de largo plazo pues vayan pegando con cada vez más. Ya no van, nosotros ¿cuántos seremos? 40 aquí. Ya no son 40 los que van a presentar una propuesta, a lo mejor se suman, bueno, a lo mejor se suman los de Reforma y a lo mejor somos 100, pero a lo mejor también se suman las asambleas de allá y donde estemos trabajando. De verdad que hacemos un trabajo arduo. Vamos a ver referentes, de veras. O sea, en la semana no tenemos tiempo de nada, ¿no? Andamos yendo a ver otros movimientos grandes, chiquitos, etcétera, etcétera, ¿no? Más grandes que nosotros todos, pero no importa. ¿Para qué? Para poder ir insertando nuestra perspectiva de las cosas. Es una batalla que tenemos que ganar. Nosotros no vamos a luchar desde arriba, o sea, no vamos a llegar a decirle al diputado, mire diputado, por favor, meta nuestra iniciativa. Ni madre, desde abajo lo vamos a hacer. ¿Cómo? Cada vez más asambleas populares o gente que se organiza adopte, enriquezca y postule estas posiciones que estamos, porque son de mucha avanzada. En rigor lo son. Cada uno de los términos que se ha expresado allí
tiene, o sea, podríamos escribir un tomo completo del por qué, o sea, con fundamento científico, vamos a decirlo así, y lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque emana del pueblo, nada más ni nada menos que por eso, y de sus propias leyes burguesas que tanto nos niegan, pero ahí hay espacios, y también ahí vamos nosotros construyendo y tejiendo en esos temas. Bien, entonces, me parece que en este aspecto totalizador, lo que tenemos que hacer es empujar en dos sentidos. En un sentido, es ir posicionando el proyecto, pero antes de posicionarlo, tenemos que tener un proyecto escrito, fundamentado, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos por socialización? ¿Qué es eso? ¿Qué es la socialización? Es abolir cualquier tipo de injerencia privada en la industria eléctrica. Nadie se plantea eso, ni el SME, ni nadie. Nosotros ahí, loquitos, como dice el compañero, ahí sí, pero es posible. Creemos en eso. Pero insisto, no se va a resolver en lo inmediato esa situación. Dos, la gratuidad plena. ¿Cómo? ¿Cómo la pensamos? ¿Cómo la pensamos? ¿Y cómo hacemos que sea equitativa? Esto implicaría decir, ¿es derecho humano o no es derecho humano? No, o sea, estamos en una guerra, pues los ricos son los que nos aplastan. ¿Les damos concesiones o no les damos concesiones? La empresa la meten en su casa, la dan de alta como persona moral. Y entonces ya valió, estamos pagándole la luz o va gratis la luz para una empresa, una empresa ahí oculta. ¿Me explico? O sea, cada punto implica una reflexión muy profunda, pero tenemos la capacidad para ello. Tenemos la capacidad para construir una propuesta. Dos, tenemos la capacidad para hacerla visible. Si no, o sea, el Frente Oriente no son más de 12 cabrones, ¿no? Perdón, pero es cierto. Y están bien visibles. Bueno, bien o mal, ahí vamos visibilizando el asunto. Podemos visibilizar nuestras asambleas populares sin duda. Claro que podemos hacerlo. Y a las propuestas que empujan, claro que sí, porque aparte le vamos a entrar recio, pues, a la chamba. Si vamos caminando en ese sentido, compañeros y compañeras, realmente podemos avanzar muchísimo. En este momento la correlación de fuerza no nos favorece. Objetivamente. Objetivamente aquellos son los que tienen los amarres y son los que tienen la representación disque legal del asunto de la luz. ¿Tenemos tiempo para hacerlo? Sí tenemos. ¿Tenemos tiempo para meterles una piedra en el zapato? Claro que tenemos, ¿no? Y una piedra en el zapato puede terminar tumbando a una persona que va camine y camine con una piedra en el zapato, la dobla. Pues eso usamos. Somos pequeñitos, sí, pero pequeños pero contundentes. Vayamos experimentando contundencia. Dos, entonces esto nos va a implicar otra cosa. Manejar las cosas en dos niveles. Tenemos un nivel estratégico por el que vamos a luchar de largo plazo, pero también tenemos que resolver nuestra situación de manera inmediata. ¿Cómo caminamos allí? ¿Cómo le hacemos? ¿Y cómo no terminamos poniéndonos a la cola del SME o de la OPT? Nosotros no nos ponemos a la cola de nadie. Vamos para adelante, pues. Entonces, no sé si me explico. Dos niveles primero en el asunto de resolver. Lo planteamos de largo plazo, está bien. Y vamos a luchar por ello y por más cosas. Dos, pero en este sentido, ¿cómo nos vamos beneficiando de manera inmediata? Por eso es importante meter una cuña ahí, para que no se atasquen con las manos sueltas diputados y la OPT. O sea, que también nuestra fuerza se implique poca o mucha, pero que ahí se exprese. Y tres, ¿no? Eso es en la ruta. Ahora, en el proyecto, ¿cómo vamos construyendo estos puntos y los vamos refinando? Son vulnerables todavía. Dice Cristóbal, no puede ser solamente una consigna. Ahorita han sido consignas. En este momento tienen que dejar de ser una consigna para convertirse en un fundamento. Y que ese fundamento empuje un proyecto que realmente mete en problemas al rollo. Ahora, ¿se acuerdan que hemos platicado de allá en Cerro de la Estrella? Está parado el proyecto con la subestación. Pero vean que sí podemos. Vean que sí podemos avanzar. Podemos hacer muchas cosas pacíficamente, sin necesidad de que nos arriesguemos de más ni nada, pero caminando de manera contundente. Yo creo que por ahí tiene que ir la discusión de cada uno de nosotros. Amarrando alianzas, además, adentro de la OPT hay broncas duras. ¿Cómo vamos a leer eso? ¿Y cómo que se maten? Finalmente, que ellos se den. Al final, nosotros tenemos que estar muy abusados para empujar en el camino que queremos. Este conflicto va a madurar. Se van a elevar las contradicciones. No crean que está fácil, ¿no? Ahí está, la historia de Brasil, ¿no?
Turquía, cantidad de lugares. Bueno, ¿cómo nos vamos preparando? Para no perder. Nos podemos perder fácilmente. Entonces, este esfuerzo que hemos hecho, hace 8 días hablábamos de eso. O sea, hay un esfuerzo bien fuerte que hemos hecho. O sea, esta asamblea no es ni remotamente lo que era hace 2 o 3 meses. O sea, el nivel de discusión ya es distinto. La participación de la gente es diferente. Bueno, vean ustedes, bien o mal, Santa Cruz Mellehualco fue la asamblea de todas las que estamos desarrollando que más gente llegó y se manifestó en el meeting del miércoles, ¿cierto o falso? Ahí estaban los compañeros, yo los vi porque me fui a asomar ahí al estacionamiento y abrí la reja y los estuve viendo, ¿no? Se oyó chulo el asunto, justamente cuando, bueno, como paréntesis, ¿no? Cuando Pedro Bello estaba declarando, ¿no? el fulano que más nos pone el dedo, estaba discutiendo sobre mi punto, era lo mío, por qué a él y el Frente Oriente, y empieza a hablar de dice que no conozco al Frente Oriente, y de pronto empiezan las consignas desde abajo, en ese momento, o sea, como mandaba a hacer, pues, ¿no? Tuvimos una acción, vean ustedes, hasta donde entiendo no fueron más de 70 personas en su mejor momento, y sin embargo tuvo tremenda contundencia, de veras, no saben ustedes cómo presionó al juez y cómo presionó al Pedro Bello, hasta en el mismo puso que hay contradicciones, ¿no? Sabían, Pedro Bello estaba temblando, no quería salir, o no sabían cuánto salía abajo y no sabían qué le iban a hacer, ¿no? Le metaron la madre. Así fue. Vean ustedes. Le metaron la madre. Ajá, le metaron la madre cuando salió del carro. Bueno, vean ustedes, ¿no? Poca gente disciplinada, con claridad, dando el golpe en el momento en que debe darla, puede ejercer mucho. Aunque no somos las masas, aspiremos a ser masas. Bueno, podemos, pues, no importa, avancemos. ¿Por qué digo esto? Porque es un aliciente importante. Podemos plantearnos cosas muy fuertes y muy grandes, de verdad que sí. Solo que démosle su pausa, su tiempo, poco a poco. Es un trabajo de años, va a ser un trabajo de años, pero lo vamos a lograr poco a poco, ¿no? Yo planteo entonces ya para concretar, 1, que discutamos esos puntos, 2, que construyamos una propuesta viable, científicamente fundada, bien fundamentada, irrebatible, en serio, lo podemos hacer. Y entonces, el siguiente paso es posicionamiento en los medios, con las otras organizaciones, o sea, como los vendedores que llegan y venden un producto así, y nos la van a comprar, por decirlo de alguna manera. O sea, las organizaciones la van a adquirir, van a decir, sí, este es el camino, vamos por aquí. Entonces, esas son mis observaciones, ¿no? Que se da, en primer lugar nos deja que esto no se va a acabar no vamos a discutir cuál es nuestro objetivo y qué implicaciones tiene de manera profunda en una sesión nada más, ¿no? Pero lo cierto es que hay que iniciar, bueno, como bien desde hace 8 días, siempre tomo nota de todo lo que se dice, ¿no? Yo lo llevo aquí registrado, y aunque no sea como tal, pues se va discutiendo porque van pasando las asambleas, ¿no? A veces tengo unas cosas, se discute ahora dentro de 3 semanas, etcétera, se va discutiendo, pero me parecería a lo mejor no un poco, sino bastante importante si alguien tiene algún comentario en torno a ello, ve alguna cuestión o alguna particularidad o alguna cosa que le parezca para que la agreguemos, y a lo mejor se haga una hoja que se pueda distribuir para que se analice, se estudie, etcétera, etcétera, y se discuta, porque como decía el compañero, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que sabe, por ejemplo, Adrián, le sabe bien a la economía, ¿no? La ha estudiado en torno a ese rollo. Tenemos compañeros aquí contadores, etcétera, etcétera. Por compañero que, por ejemplo, no vino ahora, pero le sabe, por ejemplo, a la nueva tecnología. En torno a eso que se pueda dar, Silvia. Sí, yo me anuncio por la gratuidad plena, absoluta. Los hogares mexicanos, miles, no he reflexionado en lo que acabo de decir el compañero Luis. Efectivamente, los de Polanco van a pagar nada. Son los judíos, ellos son los que nos mangonean. Ustedes no lo saben, pero espero que no sea un... ¿Están grabando esto? Por si no lo saben, los judíos son los que los tienen así y son los que tienen mundialmente el pie y el cuello de todas las naciones, de todas las naciones. Ellos trabajan por debajito de la mesa. Ustedes los verán muy amables, muy sonrientes, muy amigables,
pero en las tardes se reúnen, están unidos, en las tardes se reúnen para decir, ya que acabemos con el gobierno, y ya lo hicieron, ¿por qué? Porque nosotros lo dejamos. Nosotros tenemos la solución, Luis, todos unidos, aquí pues, unidos, hacemos la cosa que sea una frase barata. Entonces yo me vuelvo a insistir, y eso fue desde un principio, yo llegué aquí, cuando les escuché la gratuidad absoluta, plena y total a los hogares, ahora, gracias a los hogares mexicanos. Se puede hacer un estudio para las zonas humildes, entonces vamos primeramente sobre eso. Yo me inclino sobre eso. A ver si lo demás tienen.